Muy buenos días, queridos hermanos. En este nuevo día Dios nos regala, que Dios nos da, quisiera que continuemos compartiendo, leyendo y meditando en el libro de los Salmos. En esta oportunidad vamos a leer el Salmo 93, un salmo no muy extenso, pero sí muy profundo y poderoso en cuanto a las expresiones de sus palabras. Este salmo, el Salmo 93, y inclusive los salmos 95 al 100 son conocidos como los salmos de la realeza, en donde se celebra la soberanía real de Dios sobre todo el mundo, sobre toda la creación. Así que, a excepción del Salmo 94, del 93, 95 al 100, iremos viendo algunas características que hacen a Dios como el Dios soberano, aquel que está en su trono y aquel que reina. No tenemos mayor información en cuanto a quién escribió este salmo, ni tampoco la etapa o periodo histórico en donde fue escrito. Lo que sí es cierto es que posiblemente sirvió en el tiempo de la monarquía en el pueblo de Israel para animar a los reyes que asumían su mandato o subían al trono de tanto en tanto a no perder de vista quién es o quién era para ellos en ese entonces el verdadero rey, el que reinaba, el que gobernaba y al cual todos los soberanos tenían que elevar su mirada para tomar desde allí no solo el ejemplo, sino también el poder y la bendición. Vamos a leer rápidamente el Salmo número 93, que en el original hebreo no tiene título. Nuestras Biblias tienen un título que habla acerca de la majestad de Jehová. Dice a partir del versículo 1 lo siguiente: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este breve salmo nos muestra el honor del reino de Dios entre los hombres, para la gloria de Él, para temor de sus enemigos y para el consuelo de todos aquellos que se sujetan a su voluntad. Se trata tanto del reino de su providencia, por el cual sostiene y gobierna el mundo, como especialmente el reino de su gracia, por el cual protege, santifica y preserva a la iglesia. El mando de estos dos reinos está puesto en manos del Mesías. Y sin duda es de él de quien el profeta o el escritor oye aquí el testimonio y de su reino, del cual habla en tiempo presente por la certeza de su establecimiento. Tengamos en cuenta esto cuando leamos el Salmo. Está constantemente en tiempo presente, dando a entender que todos los días, de acuerdo como nosotros dividimos el tiempo cada día, cada mes, pero todos los días es un tiempo presente de la majestad y del reino de nuestro Dios. Él, como el Verbo eterno, aún antes de su encarnación, ya era Señor sobre todo y por lo tanto Rey de Reyes. Y en lo que se refiere al glorioso reino de Dios, aquí se dicen algunas cosas. Otros reyes tienen túnicas reales, Él también la tiene, vestido de majestad. A lo largo de toda la Escritura vemos diversas referencias acerca de las vestiduras de nuestro Dios. Y en todas ellas encontramos vestiduras que hablan acerca de su santidad, acerca de su poder, acerca de su justicia
Y no es que Dios esté cambiando constantemente de ropa, simplemente es el idioma humano para dar a entender y comprender quién es Él verdaderamente. Pero si otros tienen túnicas reales, ninguna de ellas como la de nuestro Dios. Los reyes tienen tronos. Pareciera que a lo largo de la historia humana los reyes han competido para ver quién tenía el trono donde sentarse para contemplar a sus súbditos desde el lugar más alto, más preponderante o más sublime. Ninguno como el trono de nuestro Dios, ninguno como el de Él. La mirada de un rey terrenal abarca solamente el punto hasta donde llega el confín de su dominio. Todo tiene un límite, todo tiene una limitación en cuanto a la extensión de su reino. Y por más que haya existido reyes que extendieron su reino lo más que pudieron, y en ese entonces se habla acerca de el mundo conocido, pero esos límites han variado constantemente, como constantemente existieron reinos que compitieron entre sí por ellos. El trono de nuestro Dios no tiene límite. Él, sentado allí en la sublime majestad, contempla todo, absolutamente todo, lo temporal y lo eterno. Contempla toda su creación y puede centrar su mirada en ese pequeño planeta en medio del vasto universo y en donde está el punto más alto de su creación, el hombre, el ser humano en esta tierra. Y él dice, mi trono alcanza hasta ese lugar. Los reyes tienen enemigos a los que subyugan y por los que se regocijan al vencerlos, porque en definitiva todos los reyes tienen esta premisa, hay enemigos que deben ser vencidos. Y de una y otra manera a lo largo de toda la historia, esto se ha repetido constantemente. Reyes que suben, enemigos que surgen, luchas que se presentan. Algunos vencieron, otros duraron muy poco, otros extendieron o tratan de seguir extendiendo el nombre de su familia lo más que pueda. Y si bien hoy las luchas no son encarnizadas como eran en la antigüedad, pero existen otras maneras de subyugar a los enemigos. Nuestro Dios también los tiene. Todo aquello que no se sujeta a Él es considerado enemigo de Dios. Por lo tanto, la pregunta que surge aquí es, ¿hasta cuándo esto será así? Bueno, no es un problema para nosotros, mucho menos lo es para Dios. Los enemigos para Dios siempre tienen su hora y su tiempo contado. Cuando uno contempla este último año que hemos vivido, pensamos en este acontecimiento que marcó profundamente a la sociedad, como fue el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Se extendió su vida hasta donde Dios quiso, y su reinado se extendió hasta donde Dios quiso. Y más allá de toda la pompa, de todo el honor y de toda la magnificencia terrenal a la que pudo llegar y acceder, no solamente ella, sino también su familia y también su propio país, la verdad es que no dejan de ser reinados en esta tierra que se suman a todos aquellos reinados y a todos aquellos denominados o reconocidos reyes que tienen el tiempo contado. El Señor reina es una de las expresiones que tienen que marcar precisamente nuestro pensamiento en esta mañana. Lo tiene que marcar porque, en definitiva, si hay alguien que es firme, rey sobre toda su creación, no es nadie en esta tierra, salvo el Rey soberano Jesucristo, salvo nuestro Dios allí en el cielo. A lo largo de la Biblia se menciona muchas veces a Dios como el Señor soberano.
Y este salmo que hemos leído se proyecta hacia el Mesías Rey que habrá de venir, que traerá la verdadera justicia y paz a la tierra, que los reyes y mandatarios del mundo no han podido lograr jamás. La proclamación de Dios como Rey incluye el pasado, el presente y el futuro, ya que destaca el señorío de Dios como Rey del universo y de su ungido, el Señor Jesús, quien reinará desde Jerusalén a todas las naciones de la tierra y lo hará bajo un gobierno justo y recto. Como hijos de Dios debemos reconocer que Dios reina, proclamar la magnificencia del Rey Creador, celebrar su majestad y su gobierno sobre todo lo creado, porque Él afirmó el mundo y todo es suyo. Dice el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, el salmista en este Salmo 24, 1 y 2 le está poniendo el sello de propiedad. La tierra es porque Él la hizo. El mar Él porque Él lo fundó. Los ríos son porque Él les dio en la corriente por donde deben andar. El mundo y los que en Él habitan son de Él porque Él les ha dado existencia. El Señor reina y ha vencido. Y si en el Antiguo Testamento el salmista pudo cantar esta verdad, ¿cuánto más nosotros como hijos e hijas de Dios, que hemos disfrutado la victoria de Cristo en la cruz y tenemos la certeza de que vendrá a establecer un reino eterno en esta tierra, por lo cual será perpetuo y se extenderá por siempre? Recordemos la promesa de Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el Señor Jesucristo se han cumplido las promesas del Antiguo Testamento. Y esto nos debe dar la seguridad de que un día veremos cumplido en su totalidad lo dicho por los profetas acerca de Él. Y reinaremos juntamente con Él en esta tierra porque hemos sido llamados reyes y sacerdotes para Dios. Nos dice Apocalipsis 5:10 que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por fin veremos equidad y paz en este mundo. Esta verdad debe traer esperanza, consuelo y gozo a nuestro corazón, porque el Rey de los cielos reina en nuestro corazón, nos sostiene y nos guarda hasta su gloriosa manifestación en su segunda venida, donde estaremos por siempre a su lado. Miren, queridos hermanos, si hay algo que resalta a lo largo de todo este salmo, es una palabra que se repite 3 veces, y es la palabra firmeza. En solo 5 versículos esta expresión salta a la vista de cada uno de nosotros. Firmeza habla de estabilidad, seguridad, de algo inamovible e inquebrantable. Así dice Dios que son sus obras, su reinado y su palabra. Versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Además, también el mundo, y no afirmó también el mundo, y no se moverá. Él afirmó el mundo, su creación. Por más que el hombre trate o intente de ponerle fecha de caducidad a la creación de Dios, la última palabra la tiene Él. Pedro nos dice que llegará un momento, un momento en la historia de la humanidad en donde esta tierra dejará de ser, para dar lugar y para dar paso a cielo nuevo y tierra nueva. Y aquel que afirmó el mundo y lo sostiene con firmeza es aquel que también que le dará el punto final a esta creación, porque le pertenece a Él, no está en nuestras manos. La firmeza de la creación está en las manos de Dios. En el versículo 2 dice, firme es tu trono desde entonces
tú eres eternamente. Entrar en la profundidad de las palabras de este versículo 2 nos llevaría mucho tiempo. Lo que sí queda bien claro para cada uno de nosotros es que la figura de Dios o la figura de nuestro Señor sentado en su trono nos habla de la firmeza de su gobierno. Él hace todo lo que quiere, Él hace como quiere y Él permite que los hombres definan su propio camino, pero no como ellos creen, sino como Dios quiere. Firme es su trono, de donde surge la verdad, de donde surge la justicia, de donde surge todo aquello que hace que el hombre en determinado momento tenga que volverse hacia Dios, hacia su propio juez. Firme es su trono. Y el versículo 5 dice finalmente que tus testimonios son muy firmes. Firme es su palabra. Firme es su palabra. El mismo Señor Jesucristo lo expresó en forma tan clara. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. La palabra de Dios es aquella que nos sostiene, es la que nos alimenta, es la que nos guarda, es la que nos alumbra, es la que nos guía, es la que nos aconseja de día y de noche, despiertos o durmiendo. La palabra de Dios es lo que sostiene nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestro carácter. La palabra de Dios es lo que necesitamos todos los días. Firme es su palabra, tanto en lo que dijo y se cumplió, tanto en lo que dijo y se cumplirá. Nada la puede vencer, nada la puede torcer. En estos tiempos de incertidumbre, muchas veces de inestabilidad e inseguridad, qué maravilloso es saber que nuestro Dios es firme. Él no cambia. Aunque el ser humano y sus estados se modifiquen todos los días, las promesas son sí y amén en Él. Su creación nos lo cuenta todos los días y su reinado es eterno. Por último, querido hermano, querida hermana, aunque su mundo parezca caerse en pedazos, aunque estemos llenos de incertidumbre y a veces de inestabilidad, o la inseguridad y el temor hayan ganado lugar en nuestra vida, tenemos una opción más. Alcemos nuestros ojos al trono inamovible. Aferrémonos con fe y con confianza y con valor a este Dios inquebrantable que nos sostiene y nos lleva a andar en su seguridad. Que la lectura de este salmo en esta mañana nos ayude a afirmar nuestro corazón en aquel que no cambia, en aquel que reina. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga su palabra.